Muy buenas, querido profesor Eric Mejía. Mi nombre es Marvin David Boyandino de Consejo de Ciencias Humanidades. Vengo a exponerle lo que es el aparato digestivo. Bueno, pues como podemos saber, ¿verdad? El aparato digestivo es un funcionamiento importante del cuerpo humano, igual que otras funciones, ¿verdad? Del cuerpo humano, que podemos decir que el aparato digestivo, para un ejemplo, podemos ampliar que los alimentos que ingerimos contienen una gran variedad de nutrientes. Un ejemplo podría ser de cuando comemos o no masticamos bien, o algún caso, algunos hablando de cómo se llama, de alimentos, podemos decir que algunos alimentos tienen distintos sabores, distintos modos o distintos tipos de comida. Algunas pueden ser fuertes, el sabor puede ser fuerte o puede tener bastante químico artificial o natural, ¿verdad? De sabores sumamente fuertes, naturales o artificiales, ¿verdad? Que se utilizan para formar nuevos tejidos y reparar los daños, ¿verdad? Este, Podemos decir que el sistema digestivo forma nuevos tejidos para reparar los daños. Un ejemplo podría ser cuando pega el dolor, ¿verdad? De estómago o dolores de cuando hemos comido algo pesado, ¿verdad? Entonces podemos decir también que los alimentos son también impredecibles para la vida, que para que constituyen la única fuente de energía química, ¿verdad? El alimento es muy importante para nosotros porque, como dice, ¿verdad? Que también los alimentos nos generan vida, nos ayudan a tener energía, el aguantar el día, ¿verdad? Tenemos tres tiempos, ¿verdad? Que sería el desayuno, el almuerzo y cena, ¿verdad? Que eso permite que sigamos, que tengamos energías para no poder desmayarnos. Sin embargo, la mayoría de los alimentos que ingerimos están compuestos por moléculas que son demasiados grandes para ser utilizados por las células, como decía anteriormente, ¿verdad? Hay casos que nosotros no masticamos bien, ¿verdad? Entonces esos grandes pedazos, un ejemplo, estamos comiendo una papa frita o estamos comiendo una papa entera, tortilla, ¿verdad? Cuando nosotros no masticamos bien ese alimento y se van pedazos que podemos decir de un tamaño promedio así, cuando lo tragamos hay veces que en la faringe se traba o hay momentos que la misma persona se ahoga, ¿verdad? Que eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Entonces eso genera que los ácidos trabajen más, que tengan que usar que obviamente los ácidos son células, ¿verdad? Entonces eso lo veremos más adelante. Entonces eso genera que utilicemos más la célula, si utilicemos más el ácido, ¿verdad? Para poder ingerir los alimentos, ¿verdad? Que no van sumamente bien masticados o bien comidos, ¿verdad? Entonces las generalidades del aparato digestivo, ¿verdad? Se dividen en dos grupos, ¿verdad? Que se componen, ¿verdad? Que podríamos decir el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Y los órganos digestivos accesorios, ¿verdad? Podemos decir que el tratado gastrointestinal o tubos digestivos contiene que se extiende desde la boca hasta el ano, que podemos decir que se extiende desde la boca hasta el ano, ¿verdad? Que es la parte inferior del cuerpo. Entonces podemos decir también que los órganos del tracto gastrointestinal podría ser la boca, ¿verdad? La gran parte de la faringe, el esófago, el estómago y el instinto delgado y el instinto grueso, ¿verdad? Entonces, los órganos digestivos accesorios, ¿verdad? Los anteriores eran el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Esos eran la función, ¿verdad? Que la faringe, la boca, la gran parte de la faringe, ¿verdad? Que ya la mencioné, el esófago y el estómago, y el estómago y el intestino delgado, ¿verdad? Y el intestino grueso, ¿verdad? Eso forma el tracto gastrointestinal. Ahora vamos a hablar también de los órganos digestivos accesorios. Cuando decimos de estos órganos digestivos, podemos hablar de los dientes, la lengua,
las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar, las páncreas, ¿verdad? Las, Podemos decir que los dientes son los que colaboran en la gran división física de los alimentos, y la lengua participa en la mastificación y la deglución. Deglución, que podemos decir, ¿qué podemos decir de esto? Que los dientes tienen una gran función, ¿verdad? Ya que con los dientes nos permite hacer una minoría al masticar, ¿verdad? Cuando comemos, cuando masticamos, prácticamente estamos haciendo que los alimentos vayan bien y que no haya ningún problema. O sea, quiere decir que cuando nosotros lo masticamos o masticamos bien y no permitimos que se vayan esos grandes pedazos que podemos decir, eso se ingiere bien y eso genera a que tengamos una mejor digestión, ¿verdad? En la parte digestiva, en el aparato digestivo, ¿verdad? Y podemos decir también, ¿verdad? Que básicamente el aparato digestivo realiza seis trabajos, ¿verdad? Que la primera sería la ingestión, ¿verdad? Sabemos que la ingestión es cuando nosotros comemos, que eso implica que los alimentos sólidos y líquidos por la boca, ¿verdad? Eso es lo que la ingestión es lo que permite, que es el proceso, podemos decir. Es el proceso que genera que nosotros podamos comer y beber, y eso permite a que los alimentos sólidos se dirijan al sistema digestivo, ¿verdad? Entonces tenemos la número 2, que sería la secreción, ¿verdad? Podemos decir que las células del tracto gastrointestinal que hablábamos anteriormente y de los órganos digestivos accesorios secretan el total de unos 7 litros de agua, ácido, sustancias amorgánicas y enzimas hacia la luz del tubo, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando nosotros comemos o cuando nosotros tomamos agua, ¿verdad? Se genera las sustancias amorgánicas, amorgánicas, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Y también tenemos la mezcla y propulsión, ¿verdad? Mediante las contracciones y regulaciones artenas de los músculos lisos de las paredes del tracto gastrointestinal se mezclan el alimento y secreciones y son propulsados hacia el ano. Esto quiere decir, podemos decir un ejemplo, la mezcla de los desechos o la mezcla de lo que ya el cuerpo humano o prácticamente lo que hemos ingerido se va mezclando, ¿verdad? Esos alimentos que hemos comido se va mezclando y prácticamente se pasa a la parte hacia el ano, ¿verdad? Es lo que nosotros ingerimos, que prácticamente se le llama pupú, o se le llama, en otras palabras podemos decir defecar, que eso lo veremos más adelante. También tenemos la ingestión, ¿verdad? Que mediante los procesos mecánicos y ácidos convierte los alimentos ingeridos en moléculas más pequeñas, ¿verdad? De lo que hablábamos de los ácidos. Que es la ingestión mecánica. Los dientes cortan y trituran los alimentos antes de la deglución, y luego el músculo liso del estómago y el intestino delgado se encarga de mezclados. De esta manera las moléculas se disuelven y mezclan completamente las enzimas digestivas. Es de lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que cuando nosotros masticamos o cuando nosotros tomamos un debido de agua, mucho más cuando masticamos o comemos alimentos, ¿verdad? Esto se vuelve más pequeño. Esa digestión se pasa a que nosotros lo que comemos, prácticamente lo que decíamos, ¿verdad? Pasa a los alimentos antes de la disolución, y el músculo liso del estómago intensivo del grado que se encarga de mezclarlo, de lo que hablábamos en la mezcla y propulsión, ¿verdad? Eso genera que de lo que hemos comido se unan, se mezclen, ¿verdad? Y eso genera el pupú, o podemos generar el desecho, ¿verdad? De lo que vamos a propulsar hacia el ano, que sería prácticamente el pupú, ¿verdad? Entonces eso, la digestión es lo que genera, eso genera que nosotros podamos hacer, bueno, el sistema digestivo pueda generar o pueda mezclar o pueda disminuir esas grandes cantidades de alimentos, a unirlas y hacer
una mezcla y eso genera el pupú, ¿verdad? Que va dirigido hacia el ano. Entonces tenemos al final la absorción, ¿verdad? Es el ingreso de los líquidos secretados, ¿verdad? Los iones y productos de digestión en las células epiteliales que residen en la luz del tracto gastrointestinal y se llena de absorción, ¿verdad? Que esto genera que los ingresos de líquidos, de lo que podemos tomar agua, frescos, son secretados a los iones, ¿verdad? Y los productos de digestión en las células epiteliales, ¿verdad? Que reciben la luz y el tracto gastrointestinal se le llama absorción, ¿verdad? Entonces todo eso se va generando una digestión, ¿verdad? Siempre va a ser una digestión el agua, que eso va a salir al final hacia nuestro pene o vejiga. Entonces después proviene la parte importante, ¿verdad? Que ya sería sacar el desecho o sacar todo lo que hemos ingerido, ¿verdad? Y que el cuerpo no haya podido ingerir totalmente, que se le llama la defecación, que sería la defecación significa como ir al baño, ¿verdad? Hacer las necesidades. Esos residuos o sustancias, ¿verdad? Que indirigibles las bacterias, las células escamadas y el revestimiento gastrointestinal y sustancias dirigidos. Esto quiere decir, ¿verdad? Que son residuos de lo que hemos comido, ¿verdad? Y son las sustancias ingeribles a las bacterias, las células descamadas, los revestimientos gastrointestinal y sustancias dirigidos, ¿verdad? Eso es lo que genera lo que se le llama el desecho, que prácticamente a nosotros le llamamos el pupú o lo llamamos orina, ¿verdad? Eso genera a que podamos defecar, ¿verdad? Eso es lo que sale del cuerpo, ¿verdad? Esos desechos, ¿verdad? Salen del ano y se transporta, ya sabemos, al inodoro, ¿verdad? Luego tenemos las túnicas del tubo digestivo, ¿verdad? Estas podemos decir que es la pared del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Desde el esófago inferior hasta el conducto anal, ¿verdad? Presenta la misma estructura básica con las 4 etapas, ¿verdad? Como decir la mucosa, ¿verdad? La mucosa podemos que es un revestimiento interior del tracto gastrointestinal. Es una mucosa, ¿verdad? Está compuesta por la capa epitelio con contacto directo al contenido luminal, ¿verdad? La número 2 podemos decir que es una capa de tejido conectivo llamada lámina propia, ¿verdad? Y la tercera podemos decir que es una fina capa de músculo liso, muscularis mucosae, ¿verdad? Entonces tenemos eso, ¿verdad? Que esa es la mucosa y eso es lo que proviene del tejido, de las tónicas de tubo digestivo, ¿verdad? La mucosa, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Epitelio de la boca, la faringe y el esófago, conducto anal, están constituidos principalmente por epitelio, ¿verdad? Y pavimentoso estratificado, no quebrantalizado ni cumple las funciones protectoras, ¿verdad? Tenemos eso y también tenemos la inversión del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Podemos decir que el tracto gastrointestinal está regulado por una red nerviosa, ¿verdad? Intrínseca de los nervios, conocida como el sistema nervioso entérico, conocido como SNE, ¿verdad? Y una de la red estítica en forma de parte del sistema autónomo, ¿verdad? Se describió CNE, ¿verdad? Que es el cerebro digestivo de neuronas atribuidas desde el esófago hacia el ano, ¿verdad? Las neuronas del SNE, ¿verdad? Que es el sistema nervioso entérico, se organiza de dos plexos, el plexo mientérico y tenemos el plexo de submucosa, ¿verdad? El plexo meintérico podemos decir que se localiza ¿cómo se llama? Longitudinal y circular, ¿verdad? Del músculo liso y de la túnica muscular, ¿verdad? El plexo submucoso se encuentra dentro de la mucosa los plexos del CNE, ¿verdad? El sistema nervioso
entérico y compuesto por motoneuronas, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo, podemos decir también que aunque depende de las neuronas, ¿verdad? Aunque depende de las neuronas, pueden funcionar independientemente de regulación de las neuronas del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Ahora, las vías reflejas digestivas, podemos decir que muchas neuronas del SNE, ¿verdad? Son componentes de las vías reflejadas, ¿verdad? Que la regulan en la secreción de mortalidad gastrointestinal en respuesta de estímulos que presentes en su luz, ¿verdad? Los componentes iniciales de la vía refleja la digestiva típica, ¿verdad? Entonces también tenemos el peritoneo, ¿verdad? ¿Qué es el peritoneo? Podemos decir que el peritoneo es el extender alrededor, o podemos decir es la membrana serosa más grande del cuerpo. Consiste en una capa de epitelio, pavimentoso simple, podemos decir, con estructura de sostén subyacente, formada por el tejido conectivo eurolar, ¿verdad? Y neoparental, que reviste la pared de la cavidad abdominopelviana y el, ¿cómo se llama? Y el periodo visceral, ¿verdad? Que cubre totalmente el parcial de algunos órganos de clavidad, ¿verdad? Ese el epitelio. También podemos decir que está el epiplón mayor, ¿verdad? De la peritoneo, ¿verdad? Es la hoja más grande del peritoneo que cae sobre el colon transverso y cubre el intestino delgado, ¿verdad? Y como un delantal adisposo. Número 2 que podemos tener también, querido profesor, es el ligamento falciforme, ¿verdad? Es el ligamento. Está el hígado y el único órgano digestivo a la pared abdominal inferior, ¿verdad? También tenemos la boca, la función de la boca. La boca es también denominada clavícula bucal, ¿verdad? Oral está formada por mejillas, el paladar duro, el paladar blando y la lengua. Las mejillas forman las paredes laterales de la cavidad bucal, ¿verdad? Están cubiertas por la piel de exterior y por la mucosa hacia afuera, ¿verdad? Los labios, ¿verdad? Que es la parte de la boca, ¿verdad? Los labios son pliegues, podemos decir, son pliegues carnosos que rodean la abertura de la boca, contienen el músculo orbicular, ¿verdad? Y de los labios, que están cubiertos externamente por piel, ¿verdad? Y revestidos por dentro, las glándulas salivales, ¿verdad? También tenemos, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que la boca tiene la función de la parte secreta de las glándulas salivales mayores, que no están contenidas en la mucosa en la boca, cuyos conductos desembocan en la cavidad bucal, ¿verdad? Hay tres pares de glándulas salivales mayores: la parótida, la submaxilar, ¿verdad? Y la submandibular y la sublingual, ¿verdad? Podemos decir que también la saliva está compuesta por el 95% de agua y 0.5 de solutos. Entre los solutos, iones, ¿verdad? Como sodio, ¿verdad? Cloro bicarbonato, y la fosfato, algunos gases disueltos de varias sustancias como nueva urea y ácidos úricos mucosos y inglutinados, ¿verdad? También tenemos la salivación, la secreción de la saliva o salivación. Podemos decir que está controlada por los sistemas nerviosos autónomos. El volumen de la saliva secretada, ¿verdad? Por la vía considerablemente, aunque se mantiene de un promedio de entre 1000 a 1500 ml, ¿verdad? Miligramos. Entonces tenemos también la lengua, ¿verdad? La función de la lengua, podemos decir que la lengua es un órgano digestivo accesorio, ¿verdad? Está compuesto por músculos esqueléticos cubiertos por una o en una mucosa, ¿verdad? Junto a los músculos
asociados forman el piso de la cavidad bucal, ¿verdad? También tenemos los músculos extrínsecos que se originan afuera de la lengua, se insertan al tejido conectivo hasta que son los músculos giglosos, geniglosos y estimuglosos, ¿verdad? Los músculos extrínsecos mueven la lengua del lado adentro hacia afuera para dominar los alimentos durante la masticación y formar, ¿verdad?, el lobo alimenticio, ¿verdad?, hacia atrás para deglutirlo. También podemos decir que consiste en un tejido conectivo fibroso, ¿verdad?, que podemos decir que prácticamente denso se afija de las paredes alrededor y actúan como una gran absorción o absorbe durante la masticación, ¿verdad? Un diente típico tiene 3 regiones, ¿verdad? El externo principal, que sería la corona, la raíz y el cuello, ¿verdad? Toda esa parte de los dientes va un típico de la corona, que es la parte visible, ¿verdad? Y sobre el plano de encías también tenemos el cuello, y el cuello es la porción estrecha que une como corona la raíz acerca de las ansias. Por dentro la dectina, la dectina de corona está cubierta por el esmalte y el fosfato, el carbono y el calcio, ¿verdad? También tenemos la faringe, ¿verdad? La faringe, cuando los alimentos se digluten, pasan a la boca de la faringe, ¿verdad? Que quiere decir que cuando nosotros tragamos o prácticamente ingerimos los alimentos, o puede ser líquido, pasa por la faringe, ¿verdad? Que se extiende desde las coanas y la laringe por delante, ¿verdad? Las fosas nasales, desde las coronas orificios posteriores a las fosas nasales, hacia el esófago por detrás de la laringe por delante, ¿verdad? Pasa por la faringe, está constituida por el músculo esquelético, está revestida por una mucosa, comprende 3 partes, la nasofaringe, la burofaringe y la larinfaringe, ¿verdad? Laringofaringe, ¿verdad? El esófago podemos decir que es un tubo muscular colapsable alrededor del 25 centímetros de longitud por detrás hacia la tráquea, ¿verdad? Podemos decir que la faringe es una función muy importante para el sistema digestivo, ya que por ahí enviamos los alimentos, los líquidos hacia el sistema digestivo, hacia el estómago, ¿verdad? Pero para eso la histología del esófago, la mucosa del esófago, consiste en epitelio, pavimente y estrificado no queralizado, ¿verdad? En la lámina de propio, tejido conectivo aerolar, ¿verdad? La mucosa del esófago también contiene glándulas mucosas, ¿verdad? La fisiología del esófago, podemos decir que los alimentos se movilizan hacia la actividad, ¿verdad?, vocal hacia el estómago mediante el acto de tragar y deglutir, como decíamos anteriormente, ¿verdad? La faringe nos permite a que esos alimentos se dirigen hacia el estómago, ¿verdad?, antes de tragar o cuando tragamos o deglutir cualquier líquido, ¿verdad? Que se facilita la secreción de la saliva y moco, y a ella lleva a que participa en la boca, la faringe y el esófago, ¿verdad? Esa es la deglución, que podemos decir que la deglución a eso significaba de lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que podíamos decir que la deglución ayuda, es lo que pasó por la faringe se dirige al estómago, ¿verdad? Lo que hemos tomado. Ahora vamos a hablar también del estómago, el sistema más importante, o que almacena prácticamente lo que hemos ingerido, lo que hemos tomado, ¿verdad? Es el estómago. El estómago es un anchamiento de tubo digestivo, ¿verdad? Con forma de localizado por debajo del diafragma, en el epigastrio, podemos decir, y la región orbital y hipocondorio izquierdo, ¿verdad? Se impone entre el esófago y duodeno, la primera porción del intestino. Como los alimentos, ¿verdad?, la ingiere la más rápidamente, a lo que el instintivo puede dirigir y absorber una de las funciones del estómago, servir, ¿verdad?, como cámara de mezclado o resolvedor de alimentos. Es de lo que hablábamos, ¿verdad? El estómago tiene la función de absorber y mantener esos alimentos, ¿verdad? Que eso
hace la función de la cámara de mezclado, ¿verdad? De lo que hablábamos anteriormente, que la mezclado y propulsión, ¿verdad? Que mediante las contracciones y las relajaciones alternas del músculo liso de paredes del tracto gastrointestinal se mezclan, ¿verdad? El alimento y secreciones son propulsados hacia el ano, de lo que hablamos que es la defecación, ¿verdad? De donde se transporta el pupú, de esos sistemas. Esa es la función del aparato digestivo, ¿verdad? El estómago es como decir un almacén, ¿verdad? Entonces tenemos también una anatomía del estómago, que el estómago contiene 4 regiones principales: las cardias, las fundas, la fundus y el cuerpo de piloro. Las cardias rodean el orificio superior del estómago, ¿verdad? ¿Verdad? También tenemos las páncreas, ¿verdad? Las páncreas desde el estómago, el quimo del intestino delgado. Podemos decir que como la digestión química y el instintivo delgado depende de la actividad de las páncreas, el hígado y la vesícula biliar, ¿verdad? En las páncreas prácticamente podemos decir que las páncreas es una glándula, ¿verdad? De retroperitoneal y que mide alrededor de 2 a 15 centímetros, ¿verdad? Y una longitud de 2.5, ¿verdad? De ancho, y se halla por detrás de la curva mayor del estómago, que tiene una cabeza de cuerpo y una cola, ¿verdad? Hacia habitual conectado con el duodeno por medio de los conductos, ¿verdad? También tenemos la histología y de branquias, ¿verdad? De lo mismo, que la branquia está constituida por pequeñas agrupaciones de células epiteliales y glandulares, ¿verdad? También tenemos el hígado y la vesícula biliar. El hígado y la vesícula biliar, podemos decir que la glándula del hígado más voluminosa del cuerpo, ¿verdad? Pesa alrededor de 1.4 kilogramos, ¿verdad? El adulto promedio. De todos los órganos se sigue el solo de piel en tamaño. El hígado por debajo, podemos decir que es del diafragma, ¿verdad? Y la ocupa la mayor parte del hipocondorio derecho en la parte epigastrio, ¿verdad? Podemos decir que el hígado es que está cubierto, ¿verdad? Prácticamente casi por completo por el peritoneo visceral y revestido en su totalidad, ¿verdad? Por una capa de tejido conectivo denso y regular que yace en la profundidad del peritoneio, ¿verdad? También está eso. Tenemos también la circulación hepática, ¿verdad? Que el hígado recibe la sangre de dos fuentes, ¿verdad? Que es la arteria hepática, que obtiene la sangre oxigenada por la vena, y la absorción de fármacos posibles de microorganismos y toxinas, ¿verdad? Que, que el tubo digestivo, ¿verdad? Y las ramas de la arteria hepática, podemos decir que es una vena que transporta la sangre hacia la sinosis hepáticos, ¿verdad? Las funciones del hígado y la vesícula biliar, podemos decir que todos los días los hepatocitos, o entre 800 a 1000 ml de ibis, de bilis, quiero decir, en verdad es un líquido amarillento que amarronado de color verde oliva, ¿verdad? También que presenta un pH de 7.6 y a 8.6, ¿verdad? Y consiste en su mayor parte en el agua y las sales biliares, colesterol y fosfórico llamado lectrina y pigmentos biliares, ivaciones y iones, ¿verdad? También tenemos el intestino delgado, ¿verdad? De lo que hablamos anteriormente, que pertenece a uno de los órganos gastrointestinales, ¿verdad? Que podemos decir que son los procesos más importantes de la digestión, que la absorción de los nutrientes y producen en un órgano tribular o largo, ¿verdad? Intestino delgado, como consecuencia de ello, en su estructura hacia, podemos decir, especialmente adaptada, ¿verdad? Y para las funciones, ¿verdad?
la anatomía del intestino delgado, podemos decir que el intestino delgado divide, ¿verdad? Prácticamente las tres regiones, ¿verdad? Que es el duodeno, el segmento más corto, y la retrocitronial, ¿verdad? Recipo, retroperitoneal, ¿verdad? Si eso quiere decir, comienza en el inferior pylorisis del estómago, ¿verdad? Y se extiende alrededor del 25 centímetros hasta el comienzo, ¿verdad? Y la histología del intestino delgado es la pared del intestino, que está compuesta por 4 capas que forman la mayor parte, podemos decir, del digestivo: mucosa, submucosa y muscular y serosa, ¿verdad? La mucosa, como decíamos anteriormente, está compuesta por epitelio, ¿verdad? También de una lámina propia, y muscularis de musae, ¿verdad? De lo que hablamos anteriormente de la mucosa, que está revestida de epitelio. Entonces también tenemos las funciones del jugo intestinal, ¿verdad? Y las enzimas del ribete del cepillo. Alrededor de 2.2, sí, 1.2 litros intestinal de un líquido amarillento se secreta cada día. El jugo intestinal contiene el agua o moco, ¿verdad? Y generalmente alcaído, de un pH 7.6, ¿verdad? En conjunto de los jugos pancreáticos y intestinales proveen un medio líquido que colabora a la absorción de las sustancias del quimo y el intestino delgado, ¿verdad? Tenemos también la parte, las partes del intestino grueso, ¿verdad? Que es la parte gruesa, ¿verdad? Que es el intestino grueso, que es la proporción terminal, y el tracto gastrointestinal y sus funciones, sobre todo completar, ¿verdad?, la absorción y producción de ciertas vitaminas, ¿verdad? La anatomía: intensivo grueso, ¿verdad? El intestino grueso, que mide alrededor de 2.5 centímetros, luego a 6.5 centímetros, ¿verdad? Desembocan en el ion y el intestino grueso, y se interpone el despliegue de la mucosa llamada inferior, ¿verdad? Que está prácticamente cerca de la ¿cómo se llama? De la delgada, que sería el intestino delgado, ¿verdad? También tenemos la fase de digestión, ¿verdad? Que lo que hablábamos prácticamente, ¿verdad? De que la digestión van ingeridas a moléculas pequeñas, el funcionamiento, cuánto tiempo llevó, ¿verdad? El alimento, podemos decir rápidamente, el alimento e ingresa al estómago, altera la homóstasis por pH, ¿verdad? Y el centro de control y los receptores, que sería el estómago, ¿verdad? Y también, para terminar y culminar, tenemos el envejecimiento del aparato digestivo, ¿verdad? Cuando hablamos de envejecimiento, podemos decir que hay un cambio drástico en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, ¿verdad? Ya entre los cambios del aparato digestivo, cuando llega a ser envejecimiento, esta disminución de la función secretora, ¿verdad? Y la mortalidad, que esto quiere decir que las funciones cuando estábamos jóvenes, que podíamos defecar seguido y sin ningún problema, algunos mayores que ya padecen de, bastante de los sistemas, ¿verdad?, digestivos, como decir del hígado, ¿verdad?, del estómago, podría generarse el cáncer, probablemente hasta morir, y no tienen una función como la tenían juvenilmente, ¿verdad?, que cambia la diferencia, que también pueden afectar el intestino grueso y el estreñimiento, ¿verdad? Todos esos organismos, desde el corazón hasta el cerebro, todo eso se va envejeciendo, cada función va fallando, ya las partes orgánicas ya quedan viejísimas, ya no tienen la misma función. ¿Por qué? Por el funcionamiento que dieron durante mucho tiempo, ¿verdad? Y dependiendo también de cómo la persona se cuidaba, si fumaba bastante, o comía bastante, comidas que puedan tener bastante grasa, bastante células, moléculas, bacterias, ¿verdad? Que generan que los ácidos, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, la digestión sea más difícil, y la absorción, la mezcla de propulsión ya cambia diferentemente, y a algunas personas les cuesta
orinar, ¿verdad? Eso se le llama, puede tener cáncer o se genera, ¿verdad? De, de ya no tiene una misma función, ¿verdad? Y ese era mi tema, ¿verdad? Me tocaba el sistema digestivo, ¿verdad? Un pequeño resumen que podemos dar, que el sistema digestivo tiene 6 funciones, ¿verdad? Que sería la ingestión, ¿verdad? La secreción, la mezcla y propulsión, la digestión y la absorción y la defecación, ¿verdad? Cada una de ellas tiene el tracto gastrointestinal, que sería la faringe, ¿verdad? La boca, el esófago, el estómago, el estómago y el intestino delgado y el intestino grueso, ¿verdad? Cada una de ellas tienen sus funciones dadas. Y también tenemos los órganos digestivos accesorios, ¿verdad? Que hablamos que era la boca, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, el vesículo biliar y las páncreas, ¿verdad? De lo que hablábamos, que la parte más importante para poder ingerir los alimentos son los dientes, ¿verdad? Porque con eso nos permite masticar y absorber mejor las comidas y para que llegue hacia el estómago y que el estómago pueda hacer una digestión para poder así expulsarlo y mandarlo hacia una defecación justa, ¿verdad? Ese era el tema que me tocaba, ¿verdad? De hablar del sistema digestivo. Espero que no haya sido tan largo, o creo que salió bastante largo, y espero que le haya gustado y haya tomado que haya tenido una buena explicación, ¿verdad? Y muchísimas gracias y saludos, querido profesor, y disculpe si me extendí bastante, y muchas gracias.